En un mundo donde los encuentros con lo desconocido son descartados como fantasía o delirio, una mujer se atrevió a romper el silencio, la doctora Carla Turner, una académica respetada, experta en literatura. Abandonó las aulas universitarias para adentrarse en un oscuro universo que cambiaría su vida para siempre, el de las abducciones extraterrestres. No hablaba de luces en el cielo, hablaba de manipulaciones mentales, experimentos biológicos y una guerra silenciosa contra la humanidad. Según ella, los visitantes no venían en son de paz. Hoy te contaré el caso de una mujer que pagó un alto precio por revelar lo que muchos prefieren no ver. Esta no es una historia de ciencia ficción, es la historia real de la doctora Carla Turner. Y quizás también el misterio detrás de su muerte. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión sobre el fenómeno extraterrestre para siempre. En el mundo académico, la doctora Carla Turner era una mujer brillante y profundamente respetada, doctora en literatura por la Universidad del Norte de Texas, profesora universitaria, conferencista. Su vida aparentemente ordinaria parecía destinada a transcurrir entre manuscritos, conferencias y aulas iluminadas por la razón. Sin embargo, tras la fachada de estabilidad intelectual, algo se gestaba en las sombras. Su mundo dio un giro inesperado cuando a su esposo, Casey Turner, y a su hijo comenzaron a experimentar una serie de fenómenos tan inexplicables como aterradores. Todo comenzó con visiones nocturnas, luces que flotaban dentro de su hogar, figuras sombrías observando desde el umbral del dormitorio, extraños sonidos electrónicos y una inquietante sensación de estar siendo observada. Luego llegaron los lapsos de tiempo perdidos, heridas sin explicación y recuerdos fragmentados que parecían insertados a las fuerzas en su mente. Lo que al principio parecía una serie de eventos aislados, pronto reveló una oscura y aterradora coherencia. Carla estaba siendo abducida. La experiencia no fue pasiva ni benigna, a diferencia de los relatos edulcorados que promueven algunos contactados sobre encuentros con hermanos estelares. La doctora Turner describió algo muy diferente, una operación meticulosamente encubierta llevada a cabo por entidades que manipulaban los cuerpos, las emociones y la memoria de sus víctimas. En sus investigaciones surgían figuras reptilianas, humanoides, rubios de miradas hipnóticas y entidades capaces de alterar la percepción del tiempo y la realidad. Impulsada por la necesidad de comprender y advertir al mundo, Carla abandonó la seguridad del mundo académico para internarse en un mundo mucho más peligroso, el de los abducidos. Se convirtió en una defensora de quienes habían sufrido este tipo de experiencia, especialmente mujeres, y documentó decenas de casos con patrones alarmantemente similares. Las entidades parecían obsesionadas con la genética humana, la manipulación del ADN, los híbridos y el uso de la sexualidad como un método de dominación psíquica. Se hablaba de implantes, de programación mental, de abducciones generacionales que pasaban de madres a hijos como si existiera un experimento a largo plazo que la humanidad aún no comprende. Entre los años 1992 y 1994, Carla publicó 3 libros fundamentales para la ufología moderna. El primero, Into the Fridge, el segundo, Taken, y el tercero, Masquerade of Angels. Estas obras no solo rompieron el silencio sobre las abducciones con una frialdad analítica y una compasión profunda, sino que también revelaron una hipótesis escalofriante, que estos seres no eran simplemente extraterrestres, exploradores, sino fuerzas con capacidad de suplantar la voluntad humana, de disfrazarse como figuras religiosas, de manipular las emociones y de operar con impunidad en la sombra de nuestra realidad. En su primer libro, Into the Fridge, o En la periferia por su traducción al español, publicado en el año 1992, fue mucho más que un simple testimonio personal. Fue una advertencia velada para aquellos dispuestos a mirar más allá del velo de la realidad cotidiana. En sus páginas, la doctora Turner reveló con brutal honestidad cómo su existencia y la de su esposo Casey y su hijo se vio progresivamente invadida por una presencia silenciosa, no humana, que acechaba en los rincones invisibles de su hogar, como si la familia entera hubiera sido seleccionada para un experimento sin consentimiento. Lo que relataba no podía reducirse a simples sueños ni a estados alterados de conciencia. Eran episodios concretos, físicos, documentados, vividos en carne propia. Intrusiones nocturnas que dejaban rastros tangibles, marcas en el cuerpo, sangrados inexplicables, recuerdos fragmentados que surgían bajo hipnosis,
visiones de seres que no pertenecían a este mundo y tecnología que parecía desafiar las leyes del tiempo y el espacio. Carla hablaba de entidades que entraban sin permiso, no solo a su hogar, sino a su mente, seres que paralizaban el cuerpo, que inducían estados alterados de conciencia, que manipulaban las emociones con precisión quirúrgica y luego borraban las huellas de su presencia, como si cada encuentro hubiera sido parte de una operación cuidadosamente planificada. Estas entidades no eran visibles a simple vista, pero su poder era absoluto. Podrían suprimir la voluntad humana, implantar recuerdos y utilizar como herramienta de experimentación. En Into the Fridge, la doctora Turner se atrevió a verbalizar lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a admitir: que estamos siendo observados, intervenidos y quizás utilizados. Que no se trataba solo de ovnis en el cielo, sino de una guerra silenciosa, una colonización invisible que ocurre en la intimidad del dormitorio, donde la ciencia no alcanza y donde la lógica se desmorona. A través de su relato, Carla nos entregó algo más que información, nos dejó un eco inquietante que aún resuena en la oscuridad, el estremecedor presentimiento de que no estamos solos y de que aquellos que nos visitan no siempre tienen intenciones benévolas. Luego llegó Taken, o Tomada, del año 1994, una obra todavía más perturbadora, donde la doctora Turner abandonó definitivamente cualquier ambigüedad. Esta vez no hablaba de experiencia personal, sino que reunió los testimonios de 8 mujeres de distintas partes de Estados Unidos. Ninguna de ellas se conocía entre sí, ni habían leído sobre el tema previamente. Sin embargo, sus relatos coincidían con una precisión escalofriante, como si formaran parte de un mismo guión escrito por manos invisibles. Todas describían encuentros con entidades no humanas, frecuentemente durante la noche, que traspasaban paredes y que aparecían en sus habitaciones como sombras densas o figuras con ojos brillantes y fríos. Bajo estado de parálisis inducida, eran llevadas a recintos donde se realizaban procedimientos quirúrgicos, exámenes ginecológicos invasivos, extracción de óvulos y experimentos genéticos. Muchas hablaban de implantes insertados sin anestesia, de heridas que cicatrizaban en horas, de efectos híbridos mostrados previamente antes de ser arrebatados. Lo más aterrador no era solo el contenido físico de las experiencias, sino el componente psíquico y emocional. Las abducidas eran manipuladas mentalmente, se les implantaban ideas, se les mostraban visiones falsas de salvación espiritual o se les inducía amor, miedo o sumisión hacia sus captores. Estos seres no venían como guías ni mensajeros celestiales, como algunas corrientes New Age sugieren. Venían como manipuladores expertos en control mental y emocional, capaces de disfrazarse de figuras religiosas, familiares fallecidos o incluso maestros espirituales. Todo con el fin de mantener a las víctimas bajo su dominio. La doctora Turner fue clara. Lo que estas mujeres describían no eran experiencias místicas ni despertares de conciencia. Eran rituales de sometimientos, actos fríos sistemáticos que tenían como objetivo extraer información genética, alterar la conciencia humana y perpetuar algún tipo de agenda encubierta. A través de Taken, Carla ofrecía una visión radical y peligrosa, que el fenómeno de las abducciones no era accidental o simbólico, sino estructurado, persistente y profundamente perturbador. Con valentía y sin censura, puso sobre la mesa una verdad que muchos en la comunidad ufológica prefieren ignorar. Que estas entidades sean extraterrestres, interdimensionales o algo aún más desconocido, no necesariamente vienen a ayudarnos y que detrás del fenómeno ovni se esconde algo mucho más oscuro de lo que estamos preparados para aceptar. Finalmente, en su último libro, Masquerade of Angels, Mascarada de Ángeles, del año 1994, coescrito junto al abducido Ted Rice, la doctora Carla Turner expuso la que quizás fue su conclusión más aterradora y más peligrosa. En este libro dejó atrás cualquier esperanza de que el fenómeno tuviera un rostro benévolo. Las revelaciones de Rice, obtenidas bajo hipnosis regresiva, no solo coincidían con la de cientos de otros casos, sino que profundizaban en una dimensión aún más siniestra del fenómeno, la manipulación espiritual. Ted Rice relató encuentros con seres que al principio se presentaban como ángeles, guías de luz o incluso familiares fallecidos. Entidades radiantes, amorosas, envueltas en luz, en paz y comprensión. Pero con el tiempo la máscara se desvanecía. Aquellos supuestos seres de luz comenzaban a mostrar su verdadera naturaleza.
criaturas frías, calculadoras, capaces de implantar recuerdos físicos, de inducir emociones ajenas y de romper la voluntad humana con una precisión que ningún aparato terrestre podría igualar. La doctora Turner fue tajante. Estas entidades no son lo que dicen ser. No vienen del cielo con mensajes de amor. Son maestros del engaño, mimetizan formas, extraen nuestras creencias más íntimas y las usan en nuestra contra. Se esconden tras imágenes religiosas, adoptan rostros familiares, manipulan el alma con la apariencia de compasión, todo para mantener su acceso ilimitado a nuestros cuerpos, mentes y emociones. En los testimonios no solo habían promesas de evolución espiritual, sino rituales disfrazados de experiencias místicas. No había salvación, sino sometimiento. Estas entidades parecían alimentarse del miedo, de la angustia, del trauma y, en casos más inquietantes, de nuestra energía vital. Operaban con una lógica que escapaba de nuestra comprensión, pero cuyos efectos eran demasiado reales para ser ignorados. Masquerade of Angels fue un grito desesperado para que la humanidad despertara. Carla lo sabía. Estamos siendo engañados, en todos los niveles posibles, físico, mental, espiritual. Y lo más aterrador es que la mayoría de nosotros ni siquiera se da cuenta. El verdadero rostro de estas entidades, decía Turner, no es extraterrestre ni divino. Es de una inteligencia que ha estado aquí desde siempre, actuando desde la sombra, moldeando la percepción humana y utilizándonos como pieza de un juego que aún no entendemos. En conjunto, las obras de la doctora Carla Turner no solo narran testimonios impactantes, revelan una verdad demoledora, incómoda y casi imposible de aceptar. El fenómeno de las abducciones no es un simple misterio cósmico, ni una serie de encuentros accidentales con inteligencias superiores. Es una operación encubierta, meticulosamente diseñada, ejecutada con precisión quirúrgica por entidades que no buscan establecer contacto, sino control. Y no se trata de exploradores estelares con curiosidad científica. Lo que Turner descubrió apunta a una forma de colonización silenciosa, ejecutada a nivel espiritual, mental y biológico. Una guerra no declarada, donde las armas no son bombas ni rayos láser, sino manipulación psíquica, control genético, distorsión perceptiva y sometimiento del alma. Una guerra librada en la penumbra del dormitorio, entre parálisis del sueño y recuerdos robados en el espacio invisible donde nadie puede oír tus gritos. Estas entidades no se comunican, se infiltran, no curan, experimentan, no guían, suplantan, se disfrazan de salvadores, de figuras familiares, de mensajeros celestiales. Pero detrás de cada visión resplandeciente se esconde una agenda macabra que desafía nuestras nociones más básicas de la realidad, la libertad y la humanidad. La doctora Turner, con valentía y lucidez, levantó el velo y nos mostró el rostro oculto del fenómeno. Por eso fue silenciada. Por eso hasta hoy su trabajo incomoda tanto, porque nos obliga a considerar una posibilidad aterradora, que no somos las especies dominantes, que no estamos solos y que aquellos que nos observan ya están aquí dentro de nosotros, detrás de nuestras memorias, esperando. La doctora Turner no fue solo una investigadora del fenómeno de las abducciones, fue una testigo directa, una víctima, una sobreviviente, y eso le otorgó una perspectiva única y profundamente incómoda. Ella no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Lo que descubrió a lo largo de sus investigaciones fue más aterrador que lo que muchos están dispuestos a aceptar. Afirmó que estas entidades, a las que comúnmente llamamos extraterrestres, no siempre se presentan como criaturas grotescas, con ojos negros y tecnología futurista. Eso sería demasiado evidente, demasiado fácil para rechazarlo. Al contrario, son maestros del camuflaje. Estas inteligencias asumen formas profundamente familiares y emocionales para el ser humano. Aparecen como seres queridos fallecidos, como figuras religiosas, como guías espirituales, se disfrazan de ángeles, de vírgenes, de maestros ascendidos, manipulan símbolos sagrados, emociones arraigadas y recuerdos traumáticos. Todo para infiltrarse en la mente humana sin generar resistencia. Y cuando entran, no lo hacen para sanar, ni para enseñar, ni para elevar nuestra conciencia. Lo hacen para dominar. Según Turner, esta fachada benévola, esta ilusión de luz, es la trampa perfecta. Una arquitectura emocional diseñada para adormecer la lógica, para desactivar las defensas internas y permitir una invasión sin lucha. Lo que parece una experiencia trascendental en realidad es una técnica de control. Lo que muchos interpretan como un llamado espiritual podría ser la programación de una voluntad externa. La doctora Turner advirtió que este fenómeno no puede entenderse solo desde la ciencia ni desde la fe.
Es una zona intermedia, una guerra por el alma, donde lo que está en juego no es solo la biología humana, sino la soberanía del pensamiento, la autonomía del espíritu, la libertad del ser. Y esta guerra, según ella, ya comenzó, solo que muchos aún no se han dado cuenta de que la están luchando. Según la doctora Turner, uno de los aspectos más alarmantes del fenómeno de las abducciones es el nivel de control mental que estas entidades ejercen sobre sus víctimas. Hablamos de inteligencias con una tecnología tan avanzada que no solo pueden atravesar paredes o desaparecer en un parpadeo, sino que también son capaces de manipular la conciencia humana a un nivel profundo y casi absoluto. Estas entidades pueden suprimir la memoria durante los encuentros, borrar fragmentos enteros de la experiencia, lo que es más inquietante, insertar recuerdos falsos cuidadosamente diseñados para encubrir lo que realmente ocurrió. Es una forma de programación cognitiva que transforma eventos traumáticos en experiencias positivas a los ojos del abducido, sin que Es una forma de programación cognitiva que transforma eventos traumáticos en experiencias positivas a los ojos del abducido, sin que éste tenga la más mínima sospecha de haber sido manipulado. La mayoría de las personas que han sido tomadas por estos seres no recuerdan nada, y si recuerdan algo es porque ellos lo han permitido. Las memorias son selectivas, distorsionadas a menudo, cargadas de imágenes simbólicas, luces. Las memorias son selectivas, distorsionadas. Las memorias son selectivas, distorsionadas, a menudo cargadas de imágenes simbólicas, luces cálidas, sensaciones de paz, visiones angelicales o comunicaciones telepáticas con seres de luz. Pero, como advirtió Turner, esta narrativa puede ser una máscara, un velo psicológico implantado para evitar que el individuo cuestione o investigue lo que realmente sucedió. Lo más aterrador, según sus investigaciones, es que muchas de estas víctimas creen haber sido bendecidas con una experiencia espiritual elevada. Hablan de despertares, de misiones cósmicas, de amor universal, sin darse cuenta de que están repitiendo un discurso implantado. Están siendo usadas, programadas y manipuladas desde dentro, como si sus mentes hubiesen sido hackeadas por una inteligencia externa que opera con fines desconocidos y tal vez nada benignos. Para Turner, esta sofisticación mental era la prueba definitiva de que el fenómeno no puede tomarse a la ligera. No se trata de sueños ni alucinaciones, se trata de una operación sistemática, de control y encubrimiento donde las víctimas no solo pierden el cuerpo, sino también la verdad de su propia historia. Y lo más grave, lo más perturbador, es que para la doctora Turner, la intervención real de esta inteligencia no tiene nada de altruista, no vienen a iluminarnos, ni a ayudarnos, ni a evolucionar. No son guías cósmicos, ni mensajeros de la nueva era. Es la gran mentira, la gran fachada. Turner sostenía, con una convicción basada en testimonios, datos y experiencias directas, que el objetivo último de estas entidades es el control total del ser humano. Un control que va más allá del cuerpo físico, que penetra la mente, manipula las emociones y somete al espíritu. Son cirujanos del alma, maestros del engaño, y actúan con una precisión clínica, con una frialdad que trasciende cualquier parámetro moral que podamos comprender. No sienten compasión, no muestran empatía, están ejecutando una agenda que no entendemos del todo, pero cuyos efectos ya se sienten. Fragmentación de la identidad, traumas inexplicables, generaciones enteras marcadas por experiencias de abducción y un discurso espiritual diseñado para desarmar nuestra resistencia interna. La doctora Turner no fue una simple teórica ni una escritora más del fenómeno ovni, fue mucho más. Se convirtió en una activista en las sombras, una verdadera defensora de los derechos humanos, pero no de cualquier causa. Ella fue la voz de aquellos que fueron invisiblemente marcados, manipulados y violados por fuerzas que operan más allá de la comprensión humana. Defendió a los abducidos, hombres y mujeres, que como ella fueron víctimas de una invasión no reconocida que dejaba cicatrices, no solo en la piel, sino en la estructura misma del pensamiento. Turner fue una voz incómoda en el mundo regido por el escepticismo, la burla y el silencio. Mientras los medios trivializaban las abducciones como delirios de mentes frágiles, ella insistía en que se trataba de una operación sistemática, deliberada y meticulosamente ejecutada. No eran fenómenos aislados, no eran sueños, no eran errores de percepción, eran actos de intervención directa, perpetrados por entidades no humanas, que operaban desde una realidad paralela a la nuestra, pero profundamente interesadas en nuestra especie.
Para ella, el verdadero peligro no estaba solo en las naves que flotaban silenciosas en el cielo, ni en los implantes insertados en los cuerpos sin consentimiento. Lo más aterrador era el nivel de control psíquico al que eran sometidas las víctimas. Estas entidades no solo tomaban cuerpos, tomaban mentes, rediseñaban recuerdos, implantaban ideas, moldeaban emociones y reprogramaban creencias, convertían a sus víctimas en creyentes, eran adoradores sin que estos lo supieran, usaban la espiritualidad, el arma más sutil, como una herramienta de sometimiento. Se presentaban como dioses, como ángeles, como maestros de sabiduría, pero eran programadores, ingenieros de la conciencia humana. Y Karla Turner lo gritó al mundo, aun cuando el precio fuera su prestigio, su salud y su seguridad. Porque sabía que el mayor error de nuestra especie no es el miedo a lo desconocido, sino la ingenuidad frente a lo que se presenta como luz. Karla Turner no solo advirtió, denunció, fue más allá de la simple observación científica o del testimonio personal, levantó una acusación clara, directa, peligrosa, detrás de la aparente narrativa de un contacto cósmico, de iluminación espiritual y de misiones galácticas. Ella manifestó lo que se oculta tras esta agenda encubierta, que es un plan cuidadosamente diseñado para mantener a la humanidad desinformada, dividida y anestesiada. Ella afirmaba que el fenómeno de las abducciones y muchas supuestas experiencias espirituales con seres de luz eran en realidad parte de un sofisticado sistema de control, uno que opera desde las sombras, bajo la ilusión del libre albedrío y que manipula las emociones humanas más profundas, como el amor, la fe, el miedo, la esperanza. Para Karla, el concepto de despertar no era una metáfora espiritual, ni una moda esotérica, era un llamado urgente, una alarma, un acto de resistencia. Despertar para ella significaba comenzar a ver la realidad oculta detrás de las apariencias y reconocer que estamos siendo intervenidos por inteligencias que operan más allá de lo visible, pero no por ello menos reales. Y fue precisamente cuando su voz comenzó a resonar más fuerte, cuando sus libros circulaban en círculos alternativos, cuando las conferencias se llenaban, cuando comenzaba a incomodar a quienes prefieren que el velo no se levante, que algo sucedió. En el año 1995, Karla recibió un diagnóstico fulminante: cáncer de mama en estado avanzado, el cual dio un golpe repentino, inesperado, inexplicable también por su velocidad. Su salud se deterioró de forma desconcertante, como si el tiempo mismo se hubiese acelerado para silenciarla, como si alguien o algo no pudiera permitirse que siguiera hablando. El 9 de enero de 1996, a sus 48 años, Karla Turner dejó este mundo.